Muy bien, empiezan por favor, si son tan amables. Buenos días, soy Ingrid y compañeros, les puse la presentación en el drive del grupo porque le hice unas modificaciones, entonces no es la misma que se mandó ayer. Bueno, vamos a empezar con fisiología y primero, ¿sí me escuchan? Sí. Gracias. Sí. Entonces vamos a empezar con fisiología, definiendo principalmente pues el componente principal, que es el jugo gástrico. El jugo gástrico va a ser un conjunto de componentes que van a contribuir en la digestión química de los alimentos, por lo que van a llevar estos a su expresión mínima. Se va a componer principalmente de agua, de ciertos cationes como son hidrogeniones, sodio, potasio, magnesio y cloruro, ácido clorhídrico, bicarbonato, en donde sabemos que es un compuesto alcalino y nos va a favorecer en ascender el pH a 2. También se va a componer de moco, que va a lubricar y proteger la mucosa gástrica, de factor intrínseco, que va a contribuir en la absorción de vitamina B12, y de dos enzimas importantes, que son la lipasa y el pepsinógeno. Más adelante pues les voy a explicar cómo es la activación de la pepsina. Entonces recordemos que ayer ya se nos habían mencionado que en un adulto se producen de 1200 a 1500 mililitros y llegando a un máximo de 2500 a 3000 mililitros, y nos comentó el doctor ayer que incluso se podría llegar hasta los 5000 mililitros. Entonces, haciendo un recordatorio rápido de lo que vimos en histología ayer, vamos a hablar de dos glándulas importantes, que son las glándulas pilóricas, que nos van a producir moco y gastrina, de glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas, en donde vamos a hablar de tres células importantes en estas glándulas, que son las células parietales, que nos van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, de células mucosas del cuello, que nos van a secretar moco, y de células principales o simógenas, que nos van a producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Las células mucosas superficiales también es importante mencionarlas porque también contribuyen en la secreción de moco. Entonces, como primer punto, las glándulas pilóricas, pues ya mencioné, secretan moco. La producción en estas glándulas va a ser muy similar a las células mucosas del cuello, y su característica principal va a ser la lubricación del movimiento de los alimentos, así como la protección de la mucosa gástrica. Se va a componer de una capa superficial y de una capa interna. Esta capa superficial va a ser menos viscosa debido a que no hay enlaces disulfuro que unan a las miosinas, que eso es lo que le da el aspecto. Mientras que en la capa interna va a ser un recubrimiento gelatinoso que también va a contribuir con el bicarbonato, y este bicarbonato va a apoyar, por así decirlo, a que se mantenga un pH neutral y pues obviamente se proteja la mucosa gástrica del ácido corrosivo, y también de miosinas, que como les comenté va a darle este aspecto viscoso por su unión entre los puentes disulfuro. Entonces, cuando hablamos del moco es muy importante hablar de que es un factor protector. Entonces, la mucosa gástrica, recordemos que puede estar en cierto daño cuando está en contacto con el ácido clorhídrico, principalmente. Entonces, va a tener ciertos factores protectores en donde se van a hallar elementos preepiteliales que, pues básicamente va a ser el moco dado por miosinas, bicarbonato, lípidos y principalmente de agua. Los elementos epiteliales también van a hacer la contribución con moco, bicarbonato, péptidos trefoil, en donde estos péptidos van a ser pequeños y compactos y van a contribuir
en la reparación de la superficie mucosa, es decir, en una regeneración epitelial, y también de proteínas de choque térmico, mientras que otro agente o otro elemento importante son los subepiteliales, en donde van a contribuir con una microvasculatura en la cual esta nos va va a ser una fuente de las prostaglandinas, que en la siguiente diapositiva voy a explicar por qué son importantes. También tenemos que hablar de que hay factores agresores o dañinos de la mucosa gástrica que pueden ser exógenos y endógenos. Los exógenos van a ser principalmente alcohol, fármacos y bacterias, mientras que los endógenos van a ser pues el ácido clorhídrico, la pepsina, los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas. Entonces, ¿por qué las prostaglandinas son importantes? Porque estas van a ser como las principales en estimular los mecanismos protectores. Entonces, estas prostaglandinas van a ser compuestos lipídicos dados por una estructura de un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Vamos a hablar que tienen una acción local, ya que pues actúan en sus sitios de síntesis y vamos a tener tres clases, que es la A, la E y la F. Aquí nos va a importar principalmente la prostaglandina E2, porque son un elemento clave en la protección de la mucosa gástrica. Estos van a actuar como ligandos de los receptores EP. Cuando se activan los receptores EP1, se aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la motilidad gástrica, así como aumenta la secreción de bicarbonato, como podemos ver aquí en el esquema. También la activación de los EP3 nos va a dar una inhibición de secreción gástrica, y la activación de los EP4 nos van a ayudar en la estimulación de la secreción de moco. Hablando también de las glándulas pilóricas, hablamos de una secreción de, la producción de gastrina, que como ayer nos explicó mi compañera Tsiri, van a contribuir en el control de la secreción gástrica. Va a estar producida por las células G y va a hacer que, esta va a ser estimulada cuando las proteínas de los alimentos entran en contacto con el antropilórico. Entonces van a dar su liberación. Esta liberación también va a ser importante, ya que es transportada hacia las células enterocromafines al estómago. Estas células van a darnos la liberación directa de histamina, y esta va a ser transportada a las glándulas oxínticas o gástricas y van a favorecer la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico. También tenemos las células mucosas superficiales, que como ya mencioné, van a ser importantes mencionarlas porque también van a secretar ciertas cantidades importantes de moco. Encontré que estas células mucosas superficiales principalmente nos van a dar la mucina 5AC. Entonces aquí le puse un asterisco porque pues es el segundo sitio que contribuye en la secreción de moco. Seguimos con las glándulas oxínticas, gástricas o fúngicas, y principalmente hablando de las células parietales, tenemos que contribuyen en el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico nos va a contribuir en la esterilización de la comida y va a promover la hidrólisis de las macromoléculas. Este es sumamente ácido, pues tiene un pH de 0,8 y va a estar formado principalmente por protuberancias vellosas que se encuentran en los canalículos de estas células, y va a estar impulsado principalmente por la bomba hidrógeno-potasio ATPasa.
Entonces aquí les hice como un breve esquema que pues espero que lo entiendan. Entonces con esta rayita vamos a representar como la división entre líquido extracelular y pues la parte interna de la célula. Y con esta que es curveada vamos a representar pues los canalículos de la célula. Entonces tenemos que las moléculas de agua que son ingresadas a la célula por un efecto osmótico se va a disociar en hidrogeniones y en hidroxilos. Entonces estos hidrogeniones van a pasar a la luz de los canalículos por medio de la hidrógeno potasio ATPasa. Entonces pues va a haber un intercambio aquí y pues van a salir a la luz. Entonces estos hidroxilos que quedaron dentro de la célula se van a unir al dióxido de carbono, va a estar dado por el metabolismo celular o va a provenir de la sangre, y esta nos van a formar el bicarbonato. Toda esta reacción dada por la anhidrasa carbónica. Entonces, este bicarbonato es impulsado fuera de la célula y los iones de cloro entran también a la célula y son transportados a los canalículos, en donde también pues su acumulación favorece su secreción hacia la luz. Y pues aquí ya tenemos que estando fuera los iones cloro y los hidrogeniones nos van a formar el ácido clorhídrico. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Ese esquema que nos muestras, Ingrid, está muy padre. Es importante entender, en este caso, la teoría más aceptada de la síntesis de ácido clorhídrico. Entonces, bueno, hay varias postulaciones. La más especificada es la de anhidrasa carbónica. Entonces, en este caso, la formación o la entrada, mejor dicho, de agua y de CO2 forma ácido carbónico por acción de la enzima anhidrasa carbónica, y ya por una acción de tipo espontánea, lo que ocurre es que se disocia el bicarbonato con los hidrogeniones. Entonces, el bicarbonato sale a la circulación, ¿y qué es lo que pasa? El bicarbonato se intercambia con cloruro, y el cloro va a transportarse por la parte vasolateral, por la parte lateral de la célula para poder salir a la luz. En cambio, el hidrogenión llega al borde apical. El borde apical es el borde donde está, en este caso, estas microvellosidades, ¿no? Estas protuberancias que ven aquí. Entonces, en ese sentido, el hidrogenión se intercambia con potasio para que pueda salir, y esto lo hace por acción por una acción de una bomba de protones, por acción de una hidrógeno potasio ATPase. Entonces, con eso, el hidrogenión sale a la luz de la fobiola y el potasio ingresa. Y ya cuando se juntan hidrógeno el hidrogenión y el cloruro, se forma el ácido. Porque es importante conocer esto por dos cosas. Desde el punto de vista funcional, cuando nosotros estamos secretando ácido clorhídrico, también se está secretando bicarbonato a la circulación. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar un incremento en el pH plasmático, y esto nos va a conllevar a presentar una alcalosis metabólica temporal. Digo temporal porque al final de cuentas el riñón se encarga de ir eliminando paulatinamente este bicarbonato, o sea, todo desde el capilar del estómago hasta el riñón, ¿sí? Hasta la nefrona, hace todo un viaje, ¿no? Y se va poco a poco eliminando. Esto va a conllevar, muchachos, a que se presente una somnolencia temporal, se presente lo que conocemos como una marea alcalina postprandial. Entonces, es cuando nosotros sentimos después de comer que nos caemos de sueño, que estamos en un momento dado, nos queremos dormir después de comer, lo que conocemos comúnmente como el mal del puerco, ¿no? Bueno, así se llama. Y otra cosa también importante, muchachos, con ese esquema nosotros también podemos entender que gracias
a la bomba hidrógeno potasio ATPasa se forma el ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces, existen fármacos, existen medicamentos que tienen como blanco esa bomba, que van a inhibir a esa bomba de protones. A esta bomba hidrógeno potasio ATPasa también se le conoce como bomba de protones. Pero resulta que existen fármacos que pueden inhibir la bomba y pueden, por lo tanto, inhibir ese intercambio entre hidrógeno y potasio. Estos fármacos son los llamados parasoles, por ejemplo, el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol y otros, ¿no? Hay otros nuevos que han salido, el dexlansoprazol, ¿vale? Entonces es bien interesante porque estos fármacos son utilizados para el tratamiento de enfermedad acidopéptica, pero ¿por qué se utilizan? Pues precisamente por este mecanismo de acción, ¿vale? Perdón, doctor, no sé si... No, sí, ya estaba de regreso. Nada más que no quise interrumpir. Está bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Si no, para que continúe su compañera, ¿cómo te llamas, hija? Ingrid. Ingrid. ¿No hay dudas? Ingrid, ¿sí has escuchado del omeprazol? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. O del pantoprazol, o bueno, los prazoles. Bueno, a lo mejor antes de la plática tenías dudas de cómo actuaban estos fármacos, ¿no? Estos antiácidos. Pues ya con tu esquema que nos estás mostrando en pantalla, pues ya lo tenemos mucho más claro, ¿no? De hecho, aquí lo tiene marcado ella, la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, lo tiene marcado con un cuadrito rojo, que es donde actúa específicamente ese omeprazol que le está comentando el doctor Campos. ¿Sí? Aquí es donde va a actuar directamente en esa bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Bien, entonces si no hay dudas, el que calla otorga. Entonces continúa, Ingrid. Ok, entonces pues lo segundo que nos producen las células parietales pues es el factor intrínseco. Este va a promover la absorción de la vitamina B12 en el ileón. Es importante hablar de esto porque cuando hay un daño en estas células parietales se puede llegar a una anemia perniciosa debido a que no hay maduración de los eritrocitos por esta falta de la vitamina B12. Cierto. Pues, ese es otro aspecto importante que deben de tomar en consideración, que la célula parietal no solo nos produce ácido clorhídrico, también nos está formando esa glucoproteína que se llama factor intrínseco de Castle y que va a cumplir tres funciones. La primera función es que va a proteger a la cianocobalamina de la acidez gástrica. La segunda función es que forma un complejo con esta y al ser una glucoproteína va a ser un transportador para la cianocobalamina a través del tracto intestinal. Y la tercera función, pues obviamente, pues ya está formado por glucosa y por proteína, esta glucoproteína, pues va a favorecer que la vitamina sea absorbida a nivel de ilion. ¿Sí? Entonces, las tres funciones son proteger, transportar y absorber a la cianocobalamina. Son preguntas de examen, apúntenlo, por favor. Adelante, Ingrid. Ok, entonces continuando, también tenemos, o es importante hablar de las células mucosas del cuello, porque aquí también marcado con asterístico también nos va a producir moco y principalmente encontré que va a contribuir con la miosina 6. Y por último tenemos las células principales que van a favorecer la producción de pepsinógeno. Este pepsinógeno no va a ser activo o bien no va a tener una actividad gástrica. Sin embargo, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, como vemos aquí en el esquema, forma las pepsinas, que pues es la forma activa. Entonces, hablamos de que es activa en medios ácidos cuando es en un pH de 1,8 a 3,5. Y, ¿mande? Por arriba de 1.8, hija. Ah, ok. Yo sé que aquí tu libro te marcó 1.6 a 3.2, pero no el pH de activación. De hecho, en el que se puede activar este pepsinógeno es por arriba de 1.8, o sea, sería a partir de 2 y Ok. antes de que sea
5, o sea que hasta 4.8 puede seguir siendo activada las pepsinas. Y obviamente ya una vez activado la pepsina, pues la pepsina, así como lo marcas aquí en tu esquema, tiene un efecto autocatabólico sobre los mismos pepsinógenos para estimular más producción de pepsinas. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Entonces, estas pepsinas van a favorecer en la hidrólisis de las proteínas, formando pues los polipéptidos. Va a contribuir de un 10 a un 20% del proceso total. También es importante mencionar la lipasa gástrica, que también va a ser activada por el medio ácido, que es el ácido clorhídrico, y esta principalmente va a hidrolizar los enlaces ésteres de los lípidos. Tiene cierta preferencia por el ácido butírico, por lo que también puede ser denominada butirasa. Oye, Ingrid, bueno, Ingrid, en este caso, perdón, ¿va a comentar algo, doctor? No, adelante. Mira, Ingrid, en este caso, regresando un poquito a la parte de las pepsinas, porque, bueno, de todas las enzimas, son las de mayor importancia funcional. Digo, la lipasa gástrica sí es importante, ¿no? Pero es muy parecida a lo que ocurre con la lipasa salival, la lipasa lingual. Por ahí a lo mejor también seguramente nos vas a hablar de la renina gástrica, ¿no? De la coagulasa de la leche. Bueno, en este caso, hablando en particular de los pepsinógenos, ese esquema está muy padre. Sí, efectivamente, el pH que mantiene las pepsinas activas es por arriba de 1.8 hasta 4.8, 4.9. De 5 para arriba, la pepsina se mantiene inactiva. Entonces, aquí algo importante, muchachos, es que las enzimas pepsinas se van a liberar en forma de simógenos, en forma de pepsinógenos. Recuerden muy bien que cuando hablamos de simógenos es la enzima inactiva. Entonces, el pepsinógeno, más que activarse por acción directa del ácido, el ácido clorhídrico lo que va a hacer es mantener un pH ácido, un pH óptimo, para que este pH permita su activación. O sea, las enzimas digestivas van a tener activadores directos, por ejemplo, algunas amilasas se activan con cloruro, pero hay otras enzimas que su actividad la van a mantener por acción del pH dentro de la cavidad, dentro del tubo digestivo. Entonces, el pepsinógeno, cuando se encuentra ante un pH ideal, vamos a llamarlo de esta forma, decía el doctor, para cerrarlo, entre 2 hasta 4.8, 4.9, entonces se mantiene, este pepsinógeno se activa en forma de pepsinas. ¿Y qué pasa después? Estas pepsinas, por supuesto, tienen actividad proteolítica sobre las proteínas, pero además las propias pepsinas activan más pepsinógenos. Por eso aquí dice aquí la curva, ¿no? Acción autocatalítica. Autocatalítica significa que es autoactivadora de más simógenos, ¿vale? Entonces, las propias pepsinas activadas, las primeras pepsinas, van a activar a más pepsinógenos. Entonces, ¿cuáles son los dos activadores de las pepsinas? El pH ácido, que es favorecido por la presencia de ácido clorhídrico. Recuerden, esta se libera en la célula parietal, no hay que confundirla con la principal, o la célula oxíntica también se le conoce a la célula parietal como oxíntica, mientras que las enzimas se liberan en las células principales. Entonces, los activadores de las pepsinas son el pH ácido, decía el doctor, de 2 a 4.8, y las mismas pepsinas que activan a más simógenos. Y entonces, ¿qué pasa? Las pepsinas, como tú dices en tu esquema, van a actuar sobre las proteínas para convertir polipéptidos. En este caso, si son enzimas que actúan sobre proteínas, ¿qué enlaces son los que se van a hidrolizar, Ingrid? ¿Dónde? ¿Qué enlaces son los que se van a hidrolizar si son enzimas que digieren proteínas? Los enlaces peptídicos. Exactamente, ¿verdad? Van a actuar sobre enlaces peptídicos. Ahora, mucho cuidado con esto, porque las pepsinas van a actuar sobre las proteínas y nos van a formar como productos, o sea, la proteína es el sustrato, tu pepsina es tu enzima, y
tu producto son los polipéptidos, que también se les conocen como proteosas y peptonas. Pero si te das cuenta, aquí no se están produciendo aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas, estas enzimas, estas pepsinas como enzimas proteolíticas, van a hidrolizar enlaces peptídicos, pero de la cadena interna de la proteína, ¿sale? Esto, muchachos, es importante porque las pepsinas tienen actividad, se les conocen que tienen actividad como de endopeptidasas. ¿Qué significa eso de endopeptidasas? Que van a cortar los enlaces internos, los enlaces peptídicos internos de la cadena de la proteína. Van a hidrolizar los enlaces peptídicos internos. Si tú cortaras los enlaces peptídicos de los extremos de la proteína, entonces sí podrías obtener aminoácidos, ¿vale? Entonces, hay ejemplos de enzimas, de este tipo de enzimas, pero en términos generales se les conocen como exopeptidasas. Ya en su momento en páncreas vamos a ver unas exopeptidasas, y en intestino también vamos a ver otras exopeptidasas, y se pueden dividir en carboxi o aminopeptidasas dependiendo del grupo funcional por el cual vayan a cortar este enlace, ¿vale? Entonces, hay carboxipolipeptidasas o carboxipeptidasas y hay aminopeptidasas, solamente que estas enzimas las vamos a ver en el intestino, en el páncreas y en el intestino delgado. Entonces, también en el tema de páncreas, cuando veamos tripsina, quimotripsina, vamos a ver que estas enzimas van a tener actividad de endopeptidasas, ¿vale? Entonces, igual como un tip para evaluación, las enzimas pepsinas actúan como endopeptidasas, es decir, van a hidrolizar los enlaces peptídicos de una proteína. Imagínate que tienes una proteína gigantesca como la albúmina, entonces tú lo que vas a hacer es fraccionar sus enlaces internos para ir cortándola, para ir fraccionando en varias cadenas de polipéptidos, y los libros de fisiología las conocen o las llaman mejor como proteosas y peptonas. Por supuesto que estos polipéptidos, muchachos, que son los productos de la acción de las pepsinas, van a volverse los sustratos, pero de las enzimas pancreáticas. Entonces, esto no termina aquí, sino continúa en el siguiente tema. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Solo que no tengo lo de la renina, no lo tenía contemplado. Bueno, la renina, no te preocupes. Mira, la renina gástrica o quimosina, también llamada coagulasa de la leche, es una enzima proteolítica que va a actuar sobre, en este caso, la proteína caseína. La caseína es una proteína que está muy presente en los productos lácteos, ¿no? La leche, la crema, el queso, la misma mantequilla, a lo mejor también puede tener, ¿sí? Sobre todo la leche y el queso. Se encuentra esta proteína en estos productos, ¿no? En estos productos lácteos. Tiene una importancia sobre todo en los lactantes. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, los niños cuando tienen reflujo, cuando se toman la lechita y toman lechita de más, muchas veces la lechita, hay una regurgitación de la leche o un reflujo de la leche, y la leche sale como cortada. Entonces, esa leche que sale cortada se debe, o ese aspecto de leche cortada se debe a la actividad de la renina, y no es más que la forma en cómo esta enzima está actuando sobre la caseína de la leche. De hecho, esta renina gástrica se puede utilizar para la fabricación de queso, para la fabricación ya a nivel industrial, por supuesto, ¿no? En los adultos ya no tiene tanta importancia porque conforme vamos avanzando en edad, ya dejamos, bueno, no todos me queda claro, ¿no? Todavía hay algunos adultos que siguen todavía consumiendo lácteos, pero realmente nosotros ya no tenemos tanta dependencia al consumo de estos productos, y por lo tanto los niveles de renina gástrica tienden a bajar su producción en la etapa adulta. Sobre todo esta enzima es más predominante en el neonato, en los lactantes, ¿sale? En los niños, ¿verdad? Es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos siguen tomando leche, ¿no? Para su crecimiento, ¿no? Muy bien. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a tener que tenemos pues estos tres estimuladores de la producción tanto de pepsinógeno, ácido clorhídrico y moco. Tenemos que pues la acetilcolina, bueno, todos van a estimular a todos,
Entonces, pero la acetilcolina pues va a ser como de manera proporcional a los tres, mientras que la gastrin y la histamina tienen un efecto estimulador muy escaso en pepsinógeno y moco y es sumamente intenso en el ácido clorhídrico. Bien. Y también tenemos pues la inhibición de esta secreción gástrica, que va a ser dado por factores intestinales. El primero va a ser el reflejo enterogástrico, que va a ser dado por la presencia de alimentos en el intestino delgado y va a ser transmitido por medio del sistema nervioso mientérico y los nervios parasimpáticos. Entonces, lo que va a estimular este reflejo va a ser la distensión del intestino delgado y la presencia de ácido en la porción alta y por tanto la irritación de la mucosa. El segundo es la liberación de la secretina, que es muy importante para el control de la secreción pancreática, que pues va a tener un efecto inhibidor en la secreción gástrica, que va a actuar junto a estas tres hormonas que tienen un efecto más ligero, que son el péptido inhibidor gástrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y la somatostatina. Esta liberación va a ser dada por la presencia de ácido, de grasas, de productos de degradación de proteínas, es decir, de factores que causen irritación. Entonces, tenemos tres fases importantes en la secreción gástrica. Cuando el alimento se almacena en el estómago, se crea esta secreción gástrica, va a ser liberada en una velocidad constante y controlada. La primera fase es la fase cefálica. Esta fase va a empezar incluso antes de que los alimentos ingresen al estómago. Va a ser dada por los estímulos de visión, olor, tacto y gusto, que van a, básicamente es donde mayor apetito, mayor estimulación. Va a ser dado por una activación vagal, en donde las señales se originan en la corteza cerebral o centros del apetito y transmiten las señales desde los nervios motores dorsales de los nervios vagos y hasta los nervios del estómago. Va a aportar un 30% de la secreción gástrica. Perdón, nada más ahí en los efectos en el que involucra lo de que es visión, olor, tacto y gusto, también agreguen en la audición. Sí. Que participan los 5 sentidos, tanto el oído, la visión, el olor, el gusto y el tacto, intervienen para esta fase cefálica. No necesariamente, como dice Ingrid, tiene que haber ya presencia del alimento en el tracto gastrointestinal. Simple y sencillamente que tengamos una experiencia previamente adquirida, o sea, tengamos memoria de que hayamos consumido X alimento. Si tenemos enfrente ese alimento y lo estamos viendo o estamos escuchando algún anuncio en el que nos lo esté promocionando, vamos a empezar a tener preparación de nuestro tracto gastrointestinal para recibir ese alimento. A eso se refiere esta fase cefálica. Y como les dice su compañera, el porcentaje de secreción en el tracto gastrointestinal va a ser aproximadamente el 30%. Oye, ¿qué más? Ingrid, perdón, fíjate como este tema es muy interesante, qué bueno que lo dejamos aparte para el día de hoy, porque hay muchas cosas y podríamos sacar muchas cosas más, ¿no? Imagínate, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar, Ingrid, cuando tú, por ejemplo, estás masticando un chicle? ¿Qué te imaginas que va a pasar en tu estómago? Pues va a favorecer la secreción gástrica. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchas veces para mejorar un poco la digestión de lo que te acabas de comer, a veces hay gente que muchas veces se come bueno, no se come, sino más bien mastica el chicle, ¿no? ¿Para qué? Para darle una mejor, apoyar al estómago a una mejor secreción de jugo gástrico y para que la digestión se pueda optimizar más. Pero imagínate que tengas el estómago vacío y se te ocurra masticar chicle. Entonces, tú vas a liberar jugo gástrico, pero no tienes nada, no tienes que digerir.
Y pues como no tienes nada que digerir, a las pepsinas no les importa, ¿no? No les importa si hay o no bolo alimentario. Entonces, ellas buscan proteínas. ¿Qué proteínas te imaginas que van a buscar para digerir? Mm, ¿Sabes de qué está compuesto el glucocálix? oh, no, no. El moco. ¿Cuál? El moco está compuesto de Ah, mucinas. sí, ¿Y las mucinas mucinas, qué son? Y las mucinas glucoproteínas, son proteínas. glucoproteínas. Entonces, a la pepsina no le va a importar si hay o no bolo alimentario, ¿no? Si hay proteínas del alimento, pues por sobre ellas va. Pero si no hay nada, pues busca, de cualquier forma, ella busca, la pepsina busca actuar sobre alguna proteína que esté presente y pues lamentablemente, si no hay nada, pues va sobre las proteínas, ¿no? De tu película protectora. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues va a provocar poco a poco erosión, va a provocar adelgazamiento del glucocálix y esto va a propiciar a que la mucosa esté exponiéndose al ácido. Entonces, ¿convendrá estar masticando chicle en ayunas o con el estómago vacío? No, pues no, ¿verdad? Porque entonces esto te puede propiciar a una gastritis, abusados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Ah, pues también leí que los estímulos emocionales también van a favorecer la secreción gástrica. Bueno, la segunda fase es la fase gástrica, que pues es como la más importante. Esta ya va a darse cuando ocurre la entrada de los alimentos al estómago. Va a estar dado por como tres estímulos que van a ser el reflejo vagal, que va a desencadenar que esos reflejos vayan de estómago a encéfalo y de encéfalo a estómago. El segundo es el reflejo entérico local y por último el mecanismo de la gastrina. Entonces, en conjunto, estos tres van a favorecer la secreción del jugo gástrico por varias horas. Igual mientras los alimentos permanezcan en el estómago, se va a aportar en un 60% de la secreción gástrica. ¿Sí entienden eso, hijos? Chicos, ¿Me lo podrías volver a repetir, por favor? Sí. Esta fase ya ocurre cuando los alimentos ya se encuentran en el estómago, o sea, ya cuando entran. Entonces va a ser como esta entrada de los alimentos como que va a estimular esos tres, que es el reflejo vagal, que pues van a ser como estímulos que van de estómago a encéfalo y también del encéfalo al estómago. El segundo ya es el reflejo entérico local y el último es el mecanismo de la gastrina. Sí, aquí el secreto es la gastrina. La gastrina, acuérdense, vimos en unidad 1 que los tres principales factores que promueven la liberación de gastrina son tres. El primero de ellos es la dilatación, ¿no? La distensión de las paredes del estómago, ¿sale? Cuando tú ingresas bolo alimentario, distiendes tus paredes y eso automáticamente va a favorecer que las células G estimulen la secreción de gastrina. También la presencia de proteínas en la dieta de los alimentos también propicia la liberación de gastrina. Y el pH también es importante, porque un pH por arriba de 5 estimula la liberación de gastrina. Entonces, esta fase gástrica, si la fase cefálica está mediada por la acetilcolina del parasimpático, en la fase gástrica está estimulada principalmente por la gastrina. Es la hormona que determina esta fase. ¿Vale? Por eso estos factores tienen mucho que ver con la liberación de jugo gástrico, porque todo esto se libera gracias a la acción de la gastrina. Sí, y como ya les mencioné, pues la gastrina va a estimular principalmente lo que era la producción del el ácido clorhídrico, que pues es un elemento importante del jugo gástrico. Entonces, estos, como podríamos decir, la estimulación de estos tres va a favorecer pues que haya una secreción del jugo gástrico durante varias horas, en donde pues también va a participar que pues los alimentos permanezcan en el estómago. Entonces pues nos va a dar un 60% de la secreción gástrica. No sé si ya quedó o de otra manera. No, sí, ya quedó. No, Gracias.
No, y de hecho agrega Ingrid que, o sea, también es importante, qué bueno que mencionas que la gastrina actúa sobre la secreción ácida, es decir, tiene como órgano blanco a la célula parietal, pero también tiene como órgano blanco a la célula principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también la El gastrina va a pepsinógeno. propiciar, va a favorecer la producción de la secreción de pepsinógenos, claro, ¿no? La secreción de enzimas, sí, exactamente, Sí. ¿vale? ¿Qué más? Y por último tenemos la fase intestinal o la tercera fase, en donde aquí ya los alimentos se van a localizar en la parte proximal del intestino delgado, hablando del duodeno, y aquí ya van a hacer secreciones muy pequeñas del jugo gástrico, dando un 10%, y va a estar dada por una regulación vagal y también por una región por la producción de gastrina, pero aquí hablamos de la gastrina liberada por la mucosa duodenal. Entonces, ambos van a proporcionar o van a dar que el reflejo lentifique el vaciamiento gástrico, es decir, que pues esta secreción gástrica ya sea más lenta y en menor cantidad. Okay. Sí, sí, está bien, pero aquí el resalto que se hace con respecto a la gastrina va a estar dado porque se reduce la producción de gastrina. Esto principalmente porque, como le está diciendo Ingrid, hay un reflejo vago-vagal, ¿sí? O sea, se estimula el plexo intramural, este pasa al vago y el vago viaja a encéfalo, se integra en el encéfalo y regresa una respuesta para disminuir la producción de gastrina porque va a estimular al mismo tiempo la producción de secretina y colecistocinina. Esto va a conjuntarse para disminuir también la producción de gastrina, ¿sí? Entonces, aquí más que otra cosa, nos lo hacen resaltar la gastrina porque en lugar de incrementarse su producción, lo que pasa es que se disminuye. Y por eso esta fase intestinal lo que hace es estimular únicamente el 10% de la producción del jugo gástrico. ¿Ok? No sé si queda claro esta situación. Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Ahora, Nadia tiene una pequeña duda, pregunta con respecto al ejemplo que nos pusieron hace rato del chicle, que si entonces cualquier situación que tengamos nosotros que no consumamos alimento, pero que estemos generando estímulo a través de esta manera, ¿sí? Puede ser malo porque nos va a producir más ácido clorhídrico. Sí, efectivamente, como por eso les puso en un segundo plano también esta Ingrid, el ejemplo del estrés, ¿sí? Del estrés que también puede generarnos producción de ácido clorhídrico y vendría siendo la misma fase cefálica a la que estuviera interviniendo, teniendo como mantenimiento una producción de un 30% de esa secreción. ¿Sí? No sé si te aclare tu duda, Nadia. No Sí, nada, doctor. no nada más puede ser este tipo de estímulos, no nada más el estrés, no nada más el chicle, ¿sí? El hecho de que consumamos también otro tipo de alimentos que no nos aportan mucha cantidad de sustratos energéticos, en este caso, como es el consumo de café, por ejemplo. El consumo de café, hay algunas personas que nos gusta tomar el café de grano, pero sin ponerle azúcar. Si no le ponemos azúcar, obviamente no tenemos aporte energético, únicamente el aporte de sustancias como la cafeína, que nos está generando estimulación a nivel nervioso. Parte de esa estimulación nerviosa se va a la estimulación del plexo intramural y al plexo y al vago. Y entonces esto nos va a generar el mismo efecto que si estuviéramos masticando un chicle o que si estuviéramos sometidos a estrés. Nos va a estimular nuestro reflejo vago-vagal y esto nos va a generar mayor producción de ácido clorhídrico porque va a estar estimulado ese reflejo vago-vagal. ¿Sí? No sé si quede aclarado tu punto, Nadia. Ya me conté. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? ¿No? De hecho, fíjense que a este efecto de reducción de la gastrina, no nada más se refleja específicamente en lo que se llama la producción de gastrina. Si se fijan, continuando aquí, dice que refleja, se ve generado un reflejo que
disminuye el vaciamiento del estómago, ¿sí? Lentifica ese vaciamiento del estómago. A este conjunto de disminución de secreciones, de disminución de motilidad a nivel gástrico, se le llama efecto enterogastrona. Anteriormente le llamaban hormona enterogastrona, ¿sí? Pero ya dejó de llamarse hormona enterogastrona. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta los fisiólogos que no nada más es el efecto hormonal el que tiene efecto aquí, sino que también participa el sistema nervioso, ¿sí? A través del plexo intramural y del reflejo vagovagal. Entonces, al tener dos componentes, uno nervioso y uno hormonal, entonces ya no le llamamos hormona enterogastrona, sino le llamamos efecto enterogástrico, ¿sí? Este efecto enterogástrico o enterogastrona va encaminado a describir que esa fase de secreción del estómago se ve afectada por la participación del sistema nervioso, que nos hace disminuir las secreciones de gastrina, la estimulación del intestino delgado, que libera secretina y colecistocinina, que son hormonas, y que esto nos va a contribuir a que se disminuye también tanto el movimiento como la liberación de gastrina. Entonces, a esto se le conoce como efecto enterogastrona o efecto enterogástrico. ¿De acuerdo? Por si se los llegan a preguntar. ¿Qué más, Ingrid? Pues esa parte creo que es lo que puse en la inhibición de la secreción gástrica, que ya la había mencionado atrás. Y bueno, eso ya es todo de mi parte. Ok, muy bien, Ingrid. ¿Con qué seguimos entonces? Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones motoras del estómago. Y estas van a... soy Belén, perdón. ¿Perdón? Soy Belén. Belén. Sí. Ok, adelante, Belén. Sí, bueno, como les decía, van a ser 3 funciones motoras, que va a ser el almacenamiento de grandes cantidades de los alimentos, la mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta que formen el quimo, y el vaciamiento de los alimentos desde el estómago hasta el intestino delgado. Y bueno, a una velocidad adecuada para que pueda digerirlos y absorberlos. Y bueno, anatómicamente dividimos el estómago en un cuerpo y un antro, pero en la fisiología se va a dividir en una porción oral, que está formado por los 2/3 superiores del cuerpo, y una porción caudal que va a estar formada por el resto del cuerpo y el antro. ¿Puedes poner el siguiente, por favor? Y en la función de almacenamiento, los alimentos van a penetrar en el estómago y van a formar círculos concéntricos en la porción oral. Y de manera que los alimentos más recientes se van a quedar cerca de la apertura esofágica, y los más antiguos se van a aproximar a la pared gástrica externa. Y la distensión gástrica va a desencadenar un reflejo neurovagal que va desde el estómago hasta el tronco del encéfalo, y luego va a volver al estómago para reducir el tono de la pared muscular del tono gástrico, que se va a distender para que se acomoden las cantidades progresivas de alimento hasta que alcance un límite de relajación gástrica completa, que va a ser de 0.8 a 1.5 litros. Y mientras este límite no se ha superado, la presión del estómago se va a mantener baja. Y también se va a dar la activación del primer marcapasos, que se encuentra en la parte alta del cuerpo gástrico, en el fondo icárdias. Este se le conoce como fúndico corporal, y va a iniciar las ondas de movimientos de mezcla, que van a ser 1 cada 20 segundos. Muy bien. La siguiente, por favor. Gracias. Y en la mezcla, cuando el estómago tiene los alimentos en la parte superior o media
de su pared se van a iniciar ondas débiles peristálticas que se van a llamar ondas de constricción o de mezcla, y estas se van a dirigir hacia el gantro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de una cada 15 o 20 segundos. Van a iniciar por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva, y estas son ondas lentas espontáneas. Y a medida que las ondas de constricción avanzan del cuerpo al gantro, van a aumentar de intensidad y van a crear potentes anillos peristálticos de constricción que van a ser desencadenados por potenciales de acción, y estas van a impulsar el contenido del antro hacia el píloro con una presión que va a ir en aumento también. Y cada vez que una onda peristáltica avanza, va a excavar contenido alimentario de gantro, pero como el orificio pilórico es pequeño, solo unos cuantos mililitros de contenido antral va a llegar al duodeno con cada onda. Y ¿Sabes bueno, cuánto? ¿cómo? Sí sabes cuánto es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué cantidad de mililitros pasan de quimo? ¿Qué es el quimo, hija? Primero, antes que nada. Es la mezcla del alimento con las secreciones gástricas. Exactamente. Entonces ahí tenemos que el quimo está formado por la mezcla que existe del jugo gástrico con el bolo alimenticio. Y esto va a ser una sustancia semilíquida. Por eso vamos a medir en mililitros la cantidad que va a estar pasando por contracción al momento de que se inicie esa bomba pilórica de vaciamiento gástrico. Y dices, por cada onda de contracción se va a estar pasando una pequeña cantidad de mililitros. ¿Cuántos mililitros? Las fisiologías van a variar, algunas dicen que de 3 a 5 mililitros, es muy exagerado. La verdad es que la mayoría nos dice que es de 1 a 3 mililitros de quimo, que es semilíquido, que es la cantidad que va a estar pasando por contracción. Por eso, al tener esta cantidad de mililitros que se están vaciando por contracción, entonces por eso nos podemos dar nosotros que si el total de nuestro almacenamiento gástrico es de aproximadamente 1.51 a 1.5 litros, entonces eso nos quiere decir que aproximadamente el alimento va a durar en el estómago un promedio entre 4 a 6 horas, dependiendo de la concentración de ciertas sustancias. Me imagino que ahorita les vas a mencionar qué sustancias son las que retardan ese vaciamiento gástrico, ¿verdad? Sí. Sí, si no, ahorita las mencionamos. Si no lo traes, nada más nos Bueno, menciono un poco de los factores que inhiben perfecto. el vaciamiento. Bien, entonces, eso va a ser la cantidad de mililitros que van a estarse expulsando por la bomba pilórica por cada contracción que se presente. Aquel alimento que no esté bien digerido va a regresar en una contracción retrógrada a las porciones del estómago para seguir formando ese efecto de mezcla y con ello llevarlo a una fragmentación mayor y poder contribuir a que el bolo alimenticio y el jugo gástrico se combinen nuevamente y nos formen ese quimo. Se mencionan las fisiologías que tienen que tener un diámetro aproximadamente de 2 milímetros para que pueda ya estar pasando por ese orificio tan pequeño que nos mencionaba Belén, que es el esfínter pilórico. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Bien, entonces, continúa, Belén. Sí, bueno, el músculo pilórico se va a contraer y va a dificultar el vaciamiento, y en consecuencia el anillo peristáltico va a comprimir el contenido del antro y va a hacer que retroceda de nuevo al cuerpo en lugar de continuar hacia el píloro. Y este proceso se le conoce como retropulsión.
Y bueno, como ya había mencionado, el quimo es la mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas que circula hacia el intestino, y su grado de fluidez va a depender de la cantidad de alimento, de agua y de secreciones gástricas, y su aspecto va a ser de una pasta semilíquida y turbia. Y bueno, también se va a dar la activación del segundo marcapasos gástrico, que va a actuar sobre el antro gástrico y las glándulas duodenales, y este va a generar las ondas de vaciamiento. Siguiente, por favor. Belén, perdón, desconozco si nos comentaste que en la localización del primer marcapaso. Sí, que sí mencioné que estaba en la parte alta del cuerpo gástrico, en el fondo y cardias. Eso, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde se dan inicio a estas contracciones de mezcla, ¿no? Que tú ya nos decías cada 15 a 20 segundos, o sea, sigue una contracción cada 15 a 20 segundos. Quiere decir que la frecuencia de contracciones es de 3 a 4 contracciones por minuto. Si un minuto tiene 60 segundos, y tomamos a razón de 15, son 4, ¿no? Si tomamos a razón de 20, serían unas 3, 4 contracciones en promedio por minuto. La diferencia entre unas y otras, entre el primer marcapaso y el segundo, es que en el caso del primer marcapaso son ondas concéntricas débiles para permitir la mezcla, mientras que ahorita que nos hables del segundo marcapaso, este segundo marcapaso genera ondas potentes, no por nada se le llama bomba pilórica, ¿no? Y ya lo que decía el doctor, bien importante, ¿no? Que de esos, las ondas de mezcla van a permitir que el estómago vacíe paulatinamente el quimo hacia el antro pilórico. El antro pilórico tiene una capacidad promedio de almacenamiento de unos 30 mililitros. Cuando llega a ese límite, cuando llega a ese promedio, empieza a activarse el segundo marcapaso, ¿vale? Son ondas potentes, son más frecuentes, ¿vale? Estamos hablando de 6 a 8 contracciones por minuto, o sea, se reducen en este caso, se reduce tanto el ritmo, son de un mayor ritmo y una menor frecuencia, y entonces al ser más potentes van a ir bombeando poco a poco el quimo, ¿no? Decía el doctor, en promedio se están vaciando entre 1 a 3 mililitros, ¿no? Yo ahí en el chat les puse que por cada contracción de este segundo marcapaso se bombean 3 mililitros al canal, y de esos 3 solamente 1 llega al duodeno. Los otros 2 regresan y se siguen mezclando. Entonces, todo esto que ahorita nos vas a comentar se conoce como bomba pilórica. ¿Qué más? Bueno, ahora en la función de vaciamiento, el estómago pues se va a ir vaciando, y las contracciones van a iniciar en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago, y estas contracciones van a empujar los alimentos almacenados para que se sumen al quimo presente en el antro. Y cuando el tono del píldoro es normal, cada onda peristáltica va a aumentar varios mililitros de quimo hacia el duodeno, y a esto es lo que se le conoce como la bomba pilórica. Y el píldoro suele abrirse lo suficiente para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago o duodeno. Y cuando se contraiga, va a evitar el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que no se encuentren mezcladas y formado el quimo. La siguiente, por favor. Bueno, los factores gástricos que van a estimular el vaciamiento va a ser el aumento del volumen alimentario en el estómago, y la hormona gastrina, porque estas, la distensión de la pared gástrica va a despertar reflejos mientéricos que acentúan mucho la actividad de la bomba pilórica. Y los factores que van a inhibir
el vaciamiento, son los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno y los factores que el duodeno controla y que estimulan estos reflejos son la distensión, la presencia de irritantes en la mucosa duodenal y la acidez y osmolaridad del quimo. También la retroalimentación hormonal del duodeno, que se va a estimular por las grasas que penetran en el duodeno. Y las hormonas que van a inhibir la actividad de la bomba pilórica y aumentan la fuerza de contracción del esfínter pilórico va a ser la colecistocinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. Y bueno, la siguiente, por favor. Belén, eso antes de que le cambies, Belén, lo que te comentaba el doctor Lalo hace rato del efecto enterogastrona, del efecto hormonal enterogastrona, tú lo acabas de mencionar en el último punto, retroalimentación hormonal del duodeno, ¿sí? La grasa que penetra el duodeno va a permitir que se liberen una batería de hormonas, ¿vale? Como la colecistocinina, como la secretina, como ya la mencionaba, péptido inhibidor gástrico y otros, ¿no? Esto va a permitir que reduzcan el vaciamiento y van a contraponerse al efecto de la gastrina, ¿vale? Por esa razón, realmente antes se mencionaba de una enterogastrona, ¿no? Como hormona, pero en realidad, bueno, ya se vio que en realidad este efecto es por medio de no una, sino varias hormonas, ¿no? Entonces, ese reflejo se llama efecto, o ese efecto, mejor dicho, se llama efecto hormonal enterogastrona. ¿En qué consiste? Pues en reducir el vaciamiento y en cierta manera reducir los efectos de la gastrina. Algo muy, ahorita no sé si vas a mencionar que parte de los factores que intervienen en la reducción del vaciamiento está la consistencia, la cantidad y la composición química. No. ¿No? Bueno. No era todo de los factores. Sí, bueno, mira, en este caso también algo que interviene mucho en la reducción del vaciamiento son, bueno, a mí me gusta decirles las 3 Cs, ¿no? Desde C de casa, ¿no? Las 3 Cs. La primera es la cantidad, la segunda es la consistencia y la tercera es la composición química. La cantidad es muy importante porque entre menos comas, más rápido vas a vaciar el estómago. ¿Sí? Si tú comes muy poquito, si tú te comes un platito de una zanahoria rallada en una copita o en un plato pequeño, por supuesto que tu vaciamiento va a ser más rápido, entonces te va a dar hambre más rápido. En cambio, si tú te comes 1 kilo de carnitas, tu vaciamiento va a ser mucho más lento, ¿no? Y no sobre todo porque las carnitas contienen grasa. Me lleva a lo siguiente, la consistencia. Entre más líquido sea lo que tú consumes, más rápido lo vas a vaciar. Y entre más sólido, más lentamente lo vas a poder vaciar, ¿no? O sea, no me queda claro que si yo tomo un vaso con agua, pues el vaso con agua ni siquiera bueno, dependiendo de las cantidades de agua que estamos consumiendo, pero una gran parte se va directo al duodeno y se va por la calle gástrica, ¿no? Ayer les comentaba el doctor de la calle gástrica. Y entonces, esa calle gástrica permite fluir los líquidos hacia el duodeno. Claro, si tú te tomas 1,5 litros de golpe, a lo mejor una parte sí lo vas a almacenar, pero igual lo vas a vaciar rápidamente, ¿no? En cambio, si tú te comes este mismo kilo de carnitas, las carnitas son sólidas. Entonces, por supuesto que al ser sólido, va a permanecer más tiempo en el estómago. Y el tercer factor es la composición química de los alimentos. Entonces, tú misma nos estás diciendo que hay quimioreceptores, hay osmoreceptores, ¿vale? Entonces, el quimo y la osmolaridad del quimo van a determinar el vaciamiento. Si tú tienes un quimo con alto contenido en grasita, pues vas a favorecer que la colecistocinina se libere y esto va a retardar el vaciamiento. Pues fíjate muy bien, los carbohidratos son los alimentos en cuanto a la composición química, los carbohidratos se vacían más rápido. En segundo lugar seguirían las proteínas y en tercer lugar las grasas. ¿Vale? Las grasas son un factor muy importante en la reducción del vaciamiento gástrico. Entonces, si tú te comes ese platito, imagínate esa zanahoria,
o un plato de fruta, por decir, un plato de melón con piña, papaya, lo que tú quieras, en una copita, pues al ser carbohidrato, al ser pequeña la ración, pues tú a lo mejor esa copa de fruta la vas a vaciar en cuestión de 2 horas o en cuestión de 3 horas, ¿no? Pero si tú te comes, por ejemplo, 1 kilo de carnitas, nuevamente volvemos a la referencia, pues a lo mejor te va a dar hambre hasta el siguiente día, ¿no? O a lo mejor mínimo en unas 12 horas vas a volver a tener apetito, ¿no? Entonces, los primeros nutrimentos que se vacían son los carbohidratos, en segundo lugar las proteínas y al final la grasa, ¿sale? Por eso cuando ustedes comen alimentos con alto contenido en grasa, muchas veces, además de que están plenos, ¿verdad? Además de que se sienten llenos en el estómago, pues también esperan un montón de tiempo para poder volver a comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto se debe a todo. Sí, como dice el doctor Campos, el reflejo de saciedad se despierta por ese retardo del vaciamiento gástrico y por esto te preguntaba hace rato que si ibas a mencionar alguno de los aspectos que hacen que se retarde el vaciamiento gástrico y básicamente va encaminado a esto, lo que está diciendo el doctor Campos, tanto la cantidad de alimento, la consistencia del alimento y la concentración de los diferentes nutrimentos que tiene el alimento. En este caso, como le está diciendo, si consumimos alimentos que son ricos en carbohidratos, pero bajos en grasas y bajos en proteínas, pues obviamente el vaciamiento gástrico va a ser más acelerado, ¿sí? Si por el contrario consumimos alimentos que son ricos en proteínas y en lípidos, pues el vaciamiento se va a ver afectado y va a retrasarse, ¿sí? No sé si quede claro esta situación. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. ¿Qué más, Belén? ¿De qué más nos vas a hablar? De la digestión de carbohidratos, que esta va a comenzar en la boca, cuando los alimentos se mezclan con la saliva y se hidroliza el almidón, pero solo se va a hidrolizar el 5%. Entonces la digestión continúa en el fondo y el cuerpo gástrico. Hasta 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. Y luego la amilasa Bueno, salival. Aquí en digestivo manejamos que el promedio es de 15 a 30 minutos, ¿eh? Por si se los llegan a preguntar, ¿cuánto continúa la digestión de alimentos por efecto de la amilasa salival cuando llega el bolo alimenticio al estómago? Tarda entre 15 a 30 minutos, no tanto como 1 hora. Bueno, ahí dependerá de la cantidad de lípidos y de proteínas que contenga el bolo alimenticio. Va en relación a eso. Pero en general vamos a hablar nosotros de que una vez que el bolo alimenticio que viene combinado ya con la lipasa salival y está ejerciendo efectos sobre carbohidratos, al llegar al estómago va a tardar en bloquearse ese proceso de digestión nada más entre 15 a 30 minutos, dependiendo obviamente de la cantidad de alimentos que hayamos consumido. ¿Dudas? ¿No? Aquí ¿Cómo más he dicho, bien lo doctor? que... ¿Tarda en bloquearse el proceso de digestión? ¿O cómo dijo la última parte? Es que no lo escuché bien. Exactamente, eso es lo que hay. ¿Quién eres, hijo? Juan, Es que no te veo en pantalla. es que no, creo que ya no aparecen las miniaturas de los que hablan. Sí, ¿verdad? Ajá, ya no sé. Bueno, pero ¿quién eres? Juan Jesús. Dime tu nombre. Juan Jesús. Jesús. Ajá. Ok, Juan. Mira, entonces tenemos que lo que estamos mencionando es, efectivamente, la amilasa salival se va a bloquear su efecto por el pH ácido del estómago. ¿Cuánto tarda en bloquearse ese efecto de digestión de los carbohidratos? Ese efecto de bloqueo va a tardar entre 15 a 30 minutos. Quiere decir que el bolo alimenticio cuando llega al estómago, todavía se van a seguir digiriendo los carbohidratos, por eso te puso tu compañera aquí, digestión de carbohidratos.
Realmente esa digestión de carbohidratos no se está dando por una enzima específica del estómago, sino que se está dando por la amilasa salival, que fue con la que se combinó el bolo alimenticio, ¿sí? Y va a tardar en activarse lo que estamos mencionando, ese rango de 15 a 30 minutos. ¿Ok? ¿Sí, Juan? ¿Queda Sí, comprendido? sí, ya. Muchas gracias. ¿Algo más, hijos? ¿Alguna Eh, otra pregunta? Yo antes de que continuemos con las dudas, no quiero también que se quede volando, bueno, con respecto a lo que mencionamos anteriormente a esta diapositiva del vaciamiento gástrico, este, no es nada más que sepamos factores que reducen o que promueven el vaciamiento, sino también hay que encontrarle una aplicación, doctores. Este, muchas veces nos preguntamos, ¿no? O bueno, cuando vamos a entrar a cirugía o a alguna persona se le va a realizar alguna cirugía electiva, le dicen, debe de mantenerse con mínimo de 8 horas de ayuno, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué razones me piden 8 horas? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿No? ¿Por qué no 24 horas? ¿No? ¿Por qué 8? Porque las 8 horas es el tiempo mínimo para que le demos tiempo a ese estómago de vaciarse, doctores. Entonces, mínimo, se le solicitan a un paciente que esté sin comer durante 8 horas, ¿sale? Pero tiene su razón y las razones tienen que ver con lo que Belén nos comentó anteriormente, ¿sale? Bueno, ahora sí. ¿Qué más, Belén? Sí, bueno, después de la amilasa salival se va a quedar bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas, porque su actividad desaparece cuando el pH es menor a 4. Y antes de que los alimentos y la saliva asociada se mezclen por completo con las secreciones, entre el 30 y 40% del almidón se encuentra ya hidrolizado, sobre todo a maltosa. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Y fíjate Belén, para dar pie a lo que el siguiente tema, fíjate, tú dices, el 30-40% del almidón ya está hidrolizado. Sí, hay varios productos, ¿no? Bueno, de los más importantes son las alfa-dextrinas, también se llega a obtener un poco de maltosa y maltosiosa, ¿no? Bueno, ¿y qué le pasa a los otros 60, ¿no? 60-70% de los polisacáridos? Siguen sin digerirse, pero no van a permanecer sin digerir. Fíjate muy bien que tú tienes una amilasa salival que te va a ayudar a digerir este almidón, un 30-40%, pero el restante que no se digirió por el tiempo, si tú quieres, de exposición de la enzima, pues los van a digerir la otra enzima amilasa pancreática. La amilasa pancreática va a terminar de digerir lo previamente digerido y lo que se quedó sin digerir. ¿Para qué? Para que tú continúes tu proceso de la digestión. Entonces, vean, es un proceso dinámico, es un proceso que no está aislado, ¿no? O sea, todo se conecta desde boca hasta el conducto anal, ¿vale? Entonces, la amilasa pancreática que ya nos van a mencionar en páncreas va a continuar con el proceso digestivo, ¿vale? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más va a exponer algo más? Creo que ya está cubierto todo, ¿no, Eduardo? Así es, doctor. Entonces, chicos, dudas, preguntas, aclaraciones. Ay, caramba. ¿Qué hice? Dudas, chicos, preguntas, comentarios, algo que agregar, algo que ustedes traigan, que busque aportar a lo que nos trajeron hoy sus compañeras. ¿Dudas, preguntas, hijos? Ya se fueron a desayunar, Eduardo. No, Sí. doctor, aquí estamos. No, También, aquí estamos, doctor. también no solo, bueno, aparte de dudas, No, doctor. aparte de dudas, si ustedes también traen algo que aportar, que hayan leído en el Guyton, en el Gannon, ¿no? En alguna fisiología y que quieran expresarlo, adelante, ¿eh? O sea,
todo conocimiento o toda aportación es bienvenida, ¿no? Es importante, claro que tenga que ver con el tema de hoy, ¿no? Muy bien. Pausamos grabación, ¿ya detenemos grabación, doctor? Sí, deténla, por favor.